Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestra clase esta semana en biología. Soy el profesor Jesús Paredes. Presta mucha atención para que puedas resolver tus pruebas de rapidez. Empecemos. Muy bien chicos, y en esta semana vamos a ver lo que es ciclo menstrual y fecundación, ¿sí? Vamos, ya estamos en la quinta semana de este cuarto bimestre. Veamos ciclo menstrual y fecundación. Vamos a empezar definiendo qué es la menstruación. Recordemos que también se le suele llamar ciclo uterino, ciclo endometrial o ciclo menstrual. Estas son las denominaciones que recibe la menstruación, ¿no? Ciclo uterino, ciclo endometrial o ciclo menstrual, ¿sí? Muy bien. Se inicia, en este caso, la menstruación o el ciclo uterino, ciclo endometrial o menstrual, se inicia con el primer sangrado menstrual. Su duración es un promedio de 28 días, acabando cuando se inicia la siguiente pérdida menstrual. Ahora lo vamos a entender. La menstruación va a tener fases. Las fases con las que vamos a trabajar primero son menstruación, la fase proliferativa y la fase secretoria. Muy bien, vamos a definir primero qué es menstruación, ¿no? Menstruación representa la desescamación de la capa funcional del endometrio. Recuerda que la semana pasada hemos visto aparato reproductor femenino y una de las estructuras del aparato reproductor femenino dentro de los genitales internos era el útero. El útero tiene capas y una de las capas es el endometrio. Entonces, cuando la mujer tiene el periodo de menstruación o el ciclo menstrual, va a desescamarse esta capa funcional del endometrio, la va a perder. Entonces, es la capa que se desescama o que se pierde, el endometrio, que está condicionado por la disminución brusca de hormonas. ¿Y qué hormonas? Las hormonas ováricas, como son el estrógeno y la progesterona. Son las hormonas que van a actuar en este ciclo menstrual. La duración del flujo sanguíneo menstrual es de 3 a 5 días y la pérdida promedio de sangre es desde un manchado ligero hasta 80 mililitros. La sangre perdida es predominantemente arterial en un 75% y sin coágulos, debido a que la fibrinolicina lisa los coágulos. Además, contiene además detritos celulares, prostaglandinas, y después de la menstruación se regenera o se generará la capa funcional a partir de la capa basal. Entonces vamos a tener esto en la menstruación. Entonces, entiéndase por menstruación la pérdida de una capa del útero. ¿Qué capa es? La del endometrio. Entonces va a disminuir la cantidad de hormonas ováricas, y esto genera que haya una desescamación o una pérdida de esta capa embrionaria, ¿sí? De esta capa uterina. Capa uterina, sí, ya me estaba adelantando embrión. Esta capa uterina. Más o menos esta etapa llamada menstruación dura 5 días, a lo mucho, 5 días, recuerda. Muy bien. Ahora, esto es el resultado funcional del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. O sea, las hormonas ováricas, para que puedan actuar a nivel del ovario, han tenido que recibir una señal del hipófisis, la hipófisis tuvo que recibir una señal del hipotálamo, y este eje de funcionamiento es el que genera el resultado de esta etapa llamada menstruación, ¿no? Acá puedes observar como el endometrio es una capa premenstrual. En la etapa premenstrual el endometrio es el revestimiento del útero, es grueso, y mira, de pronto llega la etapa de menstruación y es delgado, y acá lo puedes ver, la capa del endometrio del útero está bien vascularizada, bien formada, y viene la etapa de menstruación en la que se desescama y se pierde la capa esta llamada endometrio. Por eso que acá se ve mucho más delgada, ¿no? Recuerda que el endometrio está en el útero, en la región uterina. Todo esto es región uterina. Y la mujer en esta etapa de menstruación tendría un flujo menstrual, que yo lo expliqué, que podría llegar a ser hasta 80 mililitros, ¿sí? Es la pérdida de la capa uterina llamada endometrio. Y luego de esto, que es debido a un bajón de las cantidades hormonales, empieza la etapa de proliferación de nuevo. Entonces se va a regenerar y viene a recuperarse la capa del endometrio. Poco a poco va a ir engrosando. Entonces, aparte de esta etapa de la menstruación, tenemos la fase proliferativa. La fase proliferativa, bajo el estímulo de los estrógenos, o sea, los estrógenos van a actuar en esta fase, provenientes del folículo en desarrollo, el endometrio aumenta rápidamente. Tú te das cuenta que el endometrio empieza a aumentar. Empieza a aumentar de espesor en el periodo comprendido entre el día 5 y el día 14 del ciclo. O sea, del día 1 al día 5, del 1 al 3 más o menos, la mujer menstrua, pierde la capa del endometrio. Después de ese día 5 hasta el día 14,
se empieza a regenerar esta capa, se empieza a recuperar, y ahí está actuando la hormona llamada estrógeno, ¿sí? Conforme se incrementa el espesor de las glándulas uterinas, estas se estiran. Como tú ves, acá se van a ir estirando, ¿no? Las glándulas uterinas. Entonces se va a ir formando. Luego tenemos la fase secretora. La fase secretora es después de la ovulación. Recuerda que la ovulación generalmente se caracteriza por presentarse en el día central. Si es un ciclo de 28 días, como se suele representar, en el día 14 se está realizando la ovulación, que la tienes acá en el intermedio. Después de la ovulación, el endometrio se vuelve más vascularizado y ligeramente edematoso, bajo la influencia de progesterona y estrógenos provenientes del cuerpo lúteo. Las glándulas uterinas se enrollan y se vuelven tortuosas y empieza a secretar un líquido claro para la nutrición del óvulo fecundado. Recordemos entonces, la mujer inicia con la pérdida de la capa embrionaria llamada endometrio, y la mujer menstrua más o menos hasta el día 5. Luego, y eso se debe a un bajón de la cantidad de hormonas de estrógeno y progesterona, y la mujer ya menstruó, perdió la capa del endometrio. Entonces se va a empezar a recuperar esta capa y se va a empezar a vascularizar, y esto es gracias a la acción del estrógeno, generando que esto se vascularice y se regenere. Vamos a llegar a la mitad del ciclo, donde está la ovulación, y luego de esta etapa ya empieza la fase secretora. Entonces los primeros 5 días de menstruación, del día 5 al 14 proliferativa, y del 14 al 28 la fase secretora. Recuerda que acá ya ovuló, entonces ya está el óvulo. Entonces en esta etapa secretora, la influencia de la progesterona y el estrógeno, que son las hormonas ováricas, van a generar que se secrete un líquido claro para la nutrición de ese óvulo, en el caso de que sea fecundado, ¿no? Hay algunos autores que clasifican esta etapa del ciclo uterino, ciclo endometrial o ciclo menstrual de la siguiente manera. Dicen que existe un ciclo ovárico, y también existe un ciclo endometrial. O sea, van a enfocarse en las dos regiones donde van a actuar. Uno es en el ovario y el otro es en el útero, en la parte del endometrio, ¿sí? En esas dos etapas se van a fijar. El ciclo ovárico lo separan en la fase folicular, en la ovulación y en la fase luteal. Y el ciclo endometrial lo van a clasificar en la fase proliferativa, que menciono hoy día, y en la fase secretora, que he mencionado. Lo que más les he hecho mención, debido a que ya también lo hemos visto antes en la ovogénesis, es estas fases que se presentan en el ovario, ¿no? Esta fase folicular, la ovulación y luteal, que ahora lo vamos a ver en un gráfico para entender, ¿sí? Ahora, acá hay algunos términos que hay que reconocer y saberlos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es menarquía? La menarquía es la aparición, o menarquía, es la aparición de la primera regla o sangrado. La aparición de la primera regla o sangrado, que más o menos está estipulado entre los 11 y 13 años. Aunque tenemos algunos casos ahora de niñas a los 8 años menstruando, ¿no? Muy pequeñas, ¿sí? Hay que hacer un control endocrinológico en el caso de las niñitas para evitar esto, que sea muy temprana la edad en que menstruen, ¿no? Es preferible que la niña tenga una menstruación a los 13, 14 años, ¿sí? Entonces eso es ahora dentro de lo normal, ¿no? También existe lo que se llama menarquía tardía, que es cuando la menarquía ocurre entre los 15 y 18 años. La menarquía, ¿no? Menarquía. Entre los 15 y 18 años. Eso se le llama ahora tardía. También hay un término que hay que reconocer, que es el climaterio. El climaterio es la época de la vida en la que las gónadas femeninas cesan su actividad. O sea, la mujer nace con cierta cantidad de células para la formación de óvulos, y si una mujer ovula teniendo 30 años, ese óvulo tiene 30 años de vida. Por eso que una mujer llega hasta cierta etapa, 40, 45 años, y deja de menstruar. Entonces, esta etapa en la que las gónadas femeninas cesan su actividad va a llamarse climaterio. Termina con la adaptación del organismo a las gónadas, ¿sí? Prácticamente afuncionales, ya no sirven, ya no tienen función. Se va a dividir el climaterio en etapas, ¿no? La premenopausia, que es una fase previa caracterizada por periodos irregulares. La menopausia, la última regla. Recuerda, última regla genera la menopausia, que ocurre aproximadamente a los 45 años. Y después tenemos la posmenopausia, que es la fase posterior en que dominan los síntomas carenciales, ¿sí?
Entonces, esos son algunos términos que hay que reconocer. Mira, acá tenemos una ilustración donde se ve la actividad hormonal, la actividad en el ovario, la actividad en el endometrio y de acuerdo a la cantidad de días del ciclo menstrual, ¿sí? Entonces tú vas a ver la menstruación del día 1 al 5. Entonces, como verás, el endometrio disminuye, se desescama y la mujer está menstruando. A nivel del ovario se da el crecimiento folicular, se está dando la formación del óvulo. Y en este caso vemos cómo las hormonas empiezan a aumentar su actividad. Del día 5 al día 14 que habíamos visto, el crecimiento folicular se va a dar. Hasta que llegas al día 14, mira, se da la expulsión, se da lo que llamamos ovulación. Y si tú ves el endometrio ya se recuperó, ha formado más capas y va a empezar a vascularizarse. En esta etapa se da un pico de aumento de las hormonas. Por ejemplo, acá tienes la hormona que está en negrito, que es el estrógeno. El estrógeno aumenta también la FSH y también aumenta la LH, la luteinizante, que son hormonas que van a favorecer a la ovulación en la mujer. Estos días, entre el 9 y el 18, se mencionan que son días fértiles. Y entre estos días, acá es la menstruación, la mujer tiene sangrado. Y entre estos días, antes de la ovulación, que mencionamos acá entre el 5 y el 9, y el 18 y el 22, la ovulación y la fertilización son posibles tan temprano como el día 7 y tan tarde como el día 21. Son posibles. Entonces luego tú ves que la capa del endometrio, ya la mujer ha ovulado, y el endometrio se empieza a vascularizar. Pero tú ves que pasan los días y este óvulo no ha sido fecundado, entonces se forma el cuerpo lúteo y se va a perder. Y tú verás que acá empieza el día 28, vuelve a desescamarse lo que es el endometrio. Y te darás que en esta etapa, donde se espera que se dé la fecundación, las hormonas progesterona, estrógeno, que están preparándose para implantar, porque ya debió haber sucedido lo que es la fecundación, las hormonas progesterona y estrógeno aumentan su actividad para que el endometrio esté vascularizado y esté listo esperando la implantación, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. En esta imagen se muestra el funcionamiento de las hormonas, miren, en el ciclo ovárico y en el ciclo menstrual. Acá la acción de la FSH, la hormona, la folículo estimulante, mira, que va a generar que el aumento de FSH estimula la maduración de un folículo y hace que produzca estrógenos. El folículo está en maduración, te das cuenta que la FSH va aumentando, disminuye la progesterona que causa la menstruación, se aparece el folículo de Grass, los estrógenos provocan el engrosamiento de las paredes del útero. Entonces, yo te mencioné al comienzo que la disminución de progesterona y estrógeno generan la menstruación, está menstruando, desescamación. Y mientras que en el ovario está aumentando el FSH para que se dé la producción del folículo en maduración. Luego llegamos en la fase de proliferación, se vuelve a regenerar el endometrio, el estrógeno empieza a aumentar. Luego llegamos al periodo 14, entre estos días alta fertilidad. Los días primeros es periodo estéril, luego periodo estéril, pero recordemos que este es cuadro para identificar en una mujer regular, ¿no? Cuando la hormona luteinizante supera la folículo estimulante, se produce la ovulación. Luego la luteinizante estimula el cuerpo lúteo a que produzca progesterona y la actividad residual del folículo da lugar al cuerpo lúteo que produce progesterona. Entonces ya la capa ahora del endometrio está recontra reparada y está esperando la implantación. Entonces la progesterona engruesa al máximo la pared del útero esperando que sea implantado. Y si es que no se da el cuerpo lúteo en fase de degradación, disminuye la progesterona, disminuye el estrógeno y vuelve la mujer a menstruar. Esto es lo que pasa tanto en el ovario como en la cavidad uterina. Ahora, el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario obviamente lo va a estudiar la embriología, que etimológicamente es el estudio y desarrollo del embrión. Estudia el periodo de vida que comprende desde la fecundación hasta el nacimiento. Desde la fecundación hasta el nacimiento. Hoy día solo vamos a ver una parte de la fecundación e implantación, por lo que estudia el ser humano en su periodo prenatal e intrauterino. Tiene 3 etapas. El preembrionario, comprendido desde la fecundación hasta la 3ª semana, que es lo que vemos hoy. El periodo embrionario desde la 4ª hasta la 8ª semana, que eso vamos a ver después. Periodo fetal desde la 9ª hasta el nacimiento. 40 semanas dura el embarazo. El periodo preembrionario es el periodo que antecede al embrión propiamente dicho y se le describirá por semanas. La primera semana ocurre la fecundación, la segmentación y la implantación. En la segunda semana ocurre la formación del disco germinativo bilateral, es decir, se forma el endodermo y el ectodermo. Asimismo se inicia la formación de la placenta. Esto sucede en la segunda semana.
En la tercera semana ocurre la formación de la tercera membrana, que es el mesodermo. Recuerda que ectodermo, mesodermo y endodermo son capas embrionarias que terminarán dando origen a algunas estructuras del cuerpo, con lo cual se constituye el disco germinativo trilaminar. Acá te he puesto algunos términos como para que tú puedas tener información. Al tener acceso tú al material de la clase, vas a tener el acceso a la información para que no estés buscando términos. Te he puesto fecundación, que todos conocemos que es el ingreso del primer espermatozoide al ovocito secundario, fusionando sus núcleos, y esto ocurre a nivel del tercio externo de la trompa uterina. Recuerda que la fecundación sucede en el tercio externo de la trompa uterina o de la trompa de falopio o del oviducto, son los tres nombres que recibe. Así se constituye la primera célula del nuevo ser, a la que se denomina cigoto o huevo. La fecundación va a tener 5 fases: la denudación, que es el desprendimiento de la corona radiada por acción de las enzimas que salen de la región frontal del acrosoma espermático. La penetración es cuando el espermatozoide atraviesa la membrana pelúcida por acción de las enzimas que salen de la región ecuatorial del acrosoma, y el ovocito completa su segunda división meiótica. La reacción cortical, llamada también reacción acrosómica, son modificaciones de la membrana del ovocito que dependen de las enzimas del acrosoma y que evitan el ingreso de otros espermatozoides. O sea, a partir de acá se cierra y ya nadie más ingresa. La formación de los pronúcleos. El espermatozoide que ha ingresado es rodeado por el citoplasma del ovocito. La cabeza sufre de desenrollamiento, aumenta su tamaño y determinando el pronúcleo masculino, y el núcleo del ovocito es llamado pronúcleo femenino. Después viene la anfimixis, que es la función de los pronúcleos, que al disolverse sus membranas se van a entremezclar sus cromatinas, disponiendo los cromosomas en número diploide, en el ecuador del cigote. O sea, acá ya se dio la mezcla de la información hereditaria entre ambos. Ahora, como ya se mezcló, lo que sigue es la segmentación. ¿Qué va a pasar? Las células van a empezar a dividirse de 1, 2, 4, 8, 16, y así vamos a empezar, ¿no? El cigote continúa su avance en la trompa de falopio. Ahora vamos a ver una imagen. Al mismo tiempo que experimenta una serie de divisiones mitóticas conocidas como segmentación, que produce rápido un incremento en el número de células, aunque no en el volumen. O sea, aumentan las células pero no aumenta el volumen, que se mantiene constante. Estas células, que son las blastómeras, se tornan cada vez más pequeñas con cada división de segmentación. Esto ocurre en el día 1. En el día 2, los embriones que se desarrollan a una velocidad normal se encuentran en el estadio de 2 a 4 blastómeras, como 4 células. En el día 3, las 4 blastómeras se dividen en 8. La etapa temprana, todas las células son del mismo tamaño y son totipotenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el poder de poder formar cualquier célula del cuerpo humano. Es decir, son capaces de desarrollarse y dar cualquier tipo de tejido del organismo. En el día 4, el embrión de 16 blastómeras se encuentra en el estadio de mórula, ya parece una morita. En este momento se puede ingresar al útero. Luego viene la compactación, que todos se van a empezar a compactar para formar las capas embrionarias. Después tiene la formación de la blástula y por último la implantación. Recuerda, una memotecnia, para que te lo aprendas, es muy buen gusto, muy de mórula, buen de blástula y G de gástrula, que son las etapas que se van a dar. Mira, acá para que lo entiendas de forma más entendible, ha tenido acto sexual, vas a ver el recorrido de los espermatozoides. Los espermatozoides van a llegar hasta el tercio externo de la trompa de falopio, donde el óvulo, luego de la ovulación, el ovocito secundario, está esperando ser fecundado. Es fecundado, se da la fecundación y lo que se empezar es el recorrido ya del embrión. Primero tenemos al cigoto, que se puede escribir con Z, con C. Lo he hecho con Z a propósito para que veas que también es otra forma de escribir. Luego, mira, empieza su división. 1, 2, 4, hasta que se forma la mórula, una morita. Y luego tenemos al blastocisto, que es el que se logra implantar. ¿Dónde se implanta? En el útero, en la capa embrionaria llamada endometrio. Por eso que el endometrio se tiene que renovar. Por eso que la mujer menstrua y pierde esta capa embrionaria. ¿Para qué? Para que esta célula pueda encontrar un tejido nuevo, vascularizado, en donde implantarse. Entonces, acá puedes ver lo del recorrido del embrión. Muy bien, chicos, y esta es la primera parte del tema. Ya la próxima semana seguiremos ampliando. Como tarea te dejo resolver las preguntas del 1 al 6, de ahí te saltas del 8 al 11 de la página 190 y 191 del EMA. Muy bien, chicos, el tema terminado. Espero que te haya gustado, ¿sí? Bendiciones, un abrazo a la distancia. Ya nos vemos la próxima semana. A seguir cuidándonos, ¿sí? Muy bien.